Continuamos en Salud Hoy. Y como ustedes recordarán, en programas pasados estuvimos hablando del bullying, otro de los trastornos que padece nuestra sociedad hoy en día. Así nos contaron la importancia de la comunicación entre padres e hijos. Y dentro de los ataques de pánico, el doctor José Luis Rinaldi también nos explica. Hay momentos menores de ocio, mucha computadora, falta de recreación al aire libre y muchas horas de trabajo. Sobre este tema también dialogamos con el profesional. La comunicación es fundamental, es fundamental. Y te voy a dar un ejemplo que una maestra llamó a uno de los padres para decirle cómo estaba su hijo, y el padre le respondió, o la madre, pero eso es un problema suyo, no es mío. Debido a situaciones en las cuales no quiero entrar, hay un desplazamiento de la responsabilidad y del compromiso que tienen muchos padres frente a los hijos. Entonces, los hijos no tienen el lugar ni la escucha que necesitarían tener. Y por supuesto hay muchas cosas que son ansiógenas, como el tipo de vida que se lleva, el tener tantos estímulos externos, la competencia, pero el bullying, como tú me decías, existió toda la vida y los problemas en los niños, también el niño tiene que aprender cómo manejar en esa situación, cómo manejarse. Y esto es parte de lo que es la vida, ¿no? Y gran parte de lo que se vive en los niños es la ansiedad, es la necesidad muchas veces que tienen los padres de satisfacer rápidamente lo que ellos quieren, y esto cierra el círculo. El niño requiere algo, el padre se lo da porque es una manera de bajar la ansiedad, teóricamente, pero no se resuelve el problema, no se resuelve. Hablando justamente de la resolución del problema, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer frente a estas situaciones? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, en primer lugar, acuérdate que la crisis de pánico es eso, es una crisis. Dura poco tiempo, es muy movedizo. Pero después queda, lo que me decías, queda como esa latente, ese miedo a que vuelva a suceder. ¿Cómo se sale de esto? Como no sabe cómo pasó, ni dónde, ni cuándo, entonces está a la espera de todo. Hay mecanismos que tiene la persona para defenderse de esta angustia o de esta ansiedad. Porque hablamos de ansiedad y no de angustia. Hay mecanismos. Uno de ellos son la evitación. Evita todo aquello que entiende que puede ser ansiógeno. Por ejemplo, entiende que si va al shopping la gente lo pone mal, entonces no va. Fíjate que la persona no va porque le da ansiedad, pero si va no sabe si es eso o no. Por lo tanto, ahí hay una privación de su libertad. Hay otros que son ritualísticos, tiene que hacer determinadas cosas de determinada manera, con determinado orden, porque si no lo hace, aparece la angustia o la ansiedad. Estos son los mecanismos de defensa que tiene, o en algunos casos se pone los síntomas en el cuerpo y se vuelven síntomas físicos más. Entonces aparece la gente, los familiares, los amigos, dicen, bueno, dale, tienes que salir, hay que poner voluntad, hay que hacer esto, y lo... Y bueno, el problema es que en estas cosas no hay voluntad, no existe la voluntad. Más, si a una persona se le exige hacer cosas que no puede, lo que puede tener como corolario es que va a aumentar mucho más la ansiedad. Entonces, la solución es con ayuda, evidentemente, solo uno no puede salir de esto. No, es muy difícil salir, no digo que no pueda, pero es muy difícil salir porque además lo que está pasando es que muchas veces se hacen diagnósticos de trastornos de pánico. Fíjate que los trastornos de angustia, las crisis de angustia prácticamente no se dicen. Y es lo que está detrás de todo, la sensación de angustia, el del llanto, el dolor, como en los duelos. Pero no se habla más de angustia, por lo menos no tan popularmente. Sí se habla de crisis. Lo primero que pasa es que para mí se sobrediagnostica como trastorno de pánico, crisis de pánico, y la persona queda rotulada. Entonces muchas veces llega al consultorio y me dice, yo tengo crisis de pánico. ¿Cómo sabe que tiene crisis de pánico? Puede tenerlo, pero
creo que a veces la persona tiene un diagnóstico que no es tal. O se autodiagnostica, porque hoy en día con el internet todo el mundo empieza a mirar, tengo esto, ataques de pánico. Se autodiagnostica. Entonces, lo que se requiere es una consulta psiquiátrica para ver si qué tipo de tratamiento, primero el diagnóstico, segundo el tratamiento y el pronóstico que pueda tener, ¿no? Y la persona tiene que tener verazmente cuál es su diagnóstico y qué es lo que le está pasando. Luego, ¿estos tratamientos son largos? Depende, a veces duran pocos meses, se resuelven rápidamente, se pueden hacer con medicación y con psicoterapia o combinada. A veces la psicoterapia sola no da resultado porque la persona se defiende contra aquello que le puede sentir como agresivo, por ejemplo que estén buscando, preguntando o de lo que te pasa. Y muchas veces se resuelve rápidamente y desaparece eso, pero no significa que no aparezca o que no tenga una nueva crisis de pánico más adelante. Lo ideal es que más allá de la crisis de pánico la persona trate de resolver los trastornos de ansiedad o aquellos elementos de personalidad ansiosa que tiene. Esto sí es lo que tiene que manejar una psicoterapia. ¿Pasa de que la gente no se anima a consultar, no quiere? Ahora en este momento no, pero antes al psiquiatra se le veía como una especie de cosa oscura que trata locos, nada más, ¿no? Y no es así, todas estas patologías las trata el psiquiatra. Y hay una cosa de que si uno hace un relevamiento de las consultas médicas en consultorios generales, se ve que el 70, 80 y tal vez más de porcentaje de pacientes que consultan son de enfermedades psicosomáticas o que tiene mucho que ver la parte emocional más que lo orgánico. Fíjate que con esto que te estoy diciendo hay una cantidad enorme de exámenes que se hacen y que se repiten y que siempre dan que están bien. Entonces, por supuesto, no es que sean enfermedades psiquiátricas. No es eso. Cuando uno habla de enfermedades psiquiátricas se refiere a la psicosis, a la esquizofrenia, a los trastornos del humor grave, pero no es eso. El hombre no se puede dividir en una parte emocional y otra física. Uno no sabe dónde empieza una cosa y termina la otra, es todo uno. Entonces siempre hay una respuesta de un lado y del otro. Pero sí predomina en las consultas, en un porcentaje muy alto, toda la movilización emocional más allá de lo orgánico. Como pudimos ver, también se trata de una crisis de ansiedad. Y qué importante que es la comunicación entre padres e hijos. Los invitamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.